El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 70 y otros 30. El que tenga oídos para oír, que oiga. Palabra del Señor. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo, y todo el que lo encuentra vivirá para siempre. Hermanos, el estilo de sembrar en Israel en la antigüedad pues era como aventar la semilla. Así es como podemos entender, como una parte cayó en el camino, otra en tierra pedregosa, entre espinos y tierra buena, etc. Entonces, más o menos para que entendamos esta parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo, y el tipo de tierra somos cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de tierra somos tú y yo? Ese terreno pedregoso, ese terreno que tiene espinas, ese terreno duro del camino, que la semilla se queda pues en la superficie, o somos esa tierra buena. Cada uno de nosotros preguntémonos: ¿qué tipo de tierra soy? Tal vez soy de ese tipo de tierra que, escucho la palabra de Dios, pero luego las preocupaciones, los agobios, estoy pensando, mejor estoy de cuerpo presente aquí en la iglesia, pero estoy pensando en la casa, ¿verdad? Que si hice la cama, si no la hice, qué voy a hacer de comer al rato, ya están en el postre, en fin. ¿Qué frutos estoy dando? Aquella persona que está dando, 20, 30% de frutos, pudiendo dar más, Dios nos va a pedir cuentas. Entonces, por eso demos nuestro máximo esfuerzo, el fruto que más podamos para mayor gloria de Dios. Y hay que preparar la tierra, ¿verdad? Así como la tierra se prepara, se le quita la hierba mala, se oxigena, se mueve la tierra, se le pone nutrientes, se le pone abono, se le pone agua. Entonces, así también nosotros debemos de prepararnos nosotros para recibir adecuadamente la palabra de Dios. Por ejemplo, la importancia de llegar a tiempo a misa. Y llegar a tiempo, a lo mejor date la oportunidad de llegar unos 10 minutos antes, 5 o 10 minutos. Porque ¿qué es lo que pasa si salgo ya a la mera hora? Dicen, ¿verdad?, de las 3 llamadas de la misa. La primera es para que, despertarte, para que te des cuenta de que ya. La segunda es para que salgas de tu casa, y prácticamente en la tercera ya tienes que estar aquí, desde antes. Pero ¿qué es lo que pasa si llegamos corriendo
o llegamos 5 o 10 minutos tarde, llegamos corriendo, pues todavía traemos muchas cosas en la cabeza, ¿verdad? Que el tráfico, que no había dónde estacionarme, que me encontré a alguien y ya me entretuvo. Entonces, es bueno prepararse para escuchar la palabra de Dios. Llegar antes para silenciarme, a ver, para ponerme en sintonía. Antes de que a lo mejor que comience la misa, yo ir leyendo las lecturas, traer mi misal, ahí para yo leer las lecturas antes de que empiece la misa, de tal manera que cuando yo escuche las lecturas de la misa, pues ya me es familiar. Ya no va a ser que estemos hablando en el desierto, sino que ya hay cosas que te suenan, cosas que te son familiares. Entonces, por un lado, nosotros trabajemos en preparar nuestra tierra. El sembrador es Cristo. Nosotros somos la semilla. Y por otro lado, también nosotros estamos llamados a ser sembradores, a que siembres la palabra de Dios con tu gente cercana. No faltará quien diga, no, es que yo trabajo, es que yo no tengo tiempo, es que tengo muchas ocupaciones. Pues miren, para quien quiere servir lo puede hacer. Me decía una ocasión una señora, dice que ella iba a misa temprano. Por cierto, cuando estaba en la catedral de Tlalnepantla, ahí me sorprendía que había misa de 6 de la mañana. Yo decía, pero ¿quién va a ir a misa de 6 de la mañana? Pues había gente que iba a 6 de la mañana a la misa y de ahí se iban a sus trabajos. De ahí se iban a sus trabajos. Me sorprendía que alguien podría decir, un comerciante, no, pues yo trabajo incluso el domingo, yo tengo que estar en mi negocio a las 7 de la mañana, ya tengo que estar ahí. Bueno, pues había gente que se paraba muy temprano para estar en catedral o en esa misa a las 6 de la mañana para ya a las 7 estar trabajando. Y me decía una ocasión una señora comerciante, decía, yo me llevo las hojitas de los domingos y cuando llegan mis clientes a comprarme, en lo que están comprándome, ahí las frutas, las verduras, en lo que estamos platicando, yo les predico la palabra de Dios y les doy una hojita. Fíjense, esa señora, sin descuidar su trabajo, está sembrando la palabra de Dios. Ella podría decir, no, pues yo trabajo, yo no tengo tiempo. No, dice San Pablo, hay que evangelizar a tiempo y a destiempo. Ella aprovechaba en lo que sus clientes le estaban comprando, ella les hablaba de lo que había escuchado en misa, ella les hablaba y les daba una hojita dominical, se las daba para que la leyeran en su casa. Fíjense, ya estaba sembrando. A lo mejor mucha gente que llegó ahí a comprarle, pues ni siquiera había pensado ir a misa, ni siquiera había pensado pues escuchar la palabra de Dios, y menos en el tianguis, ¿verdad? ¿Quién iba a hablar de la palabra de Dios? Pues esta señora aprovechaba su tiempo sin descuidar su trabajo y evangelizaba. Ahí mismo en la catedral me pasó una ocasión. En las mañanas salí a hacer deporte allí enfrente de la catedral. Hay un parquecito, ahí salí a correr. Ya pues salía ahí a hacer ejercicio y en lo que me paré allí a hacer unos ejercicios, se me acercó una viejita, muy humilde la señora, y me decía, oiga, joven, ¿le puedo hablar de una revista que traigo aquí? Y le digo, sí, adelante. Ya pues sacó su atalaya, pero eran 6 de la mañana, eran 6 de la mañana, 6:30. Sacó su atalaya la señora y pues ya me empezó allí a dar mi catequesis, ¿verdad? De ahí. Pero fíjense, ¿qué católico hacemos esto? ¿Qué católico hacemos esto? Esta viejita se paró muy temprano y iba al parque a evangelizar. Eso es sembrar la palabra de Dios. Hoy por eso nos podríamos preguntar, yo tengo tiempo, me doy tiempo para transmitir la palabra de Dios. Él es un ejemplo de una señora comerciante, un ejemplo de esta señora que veía ahí la gente que estaba en el parque y se le acercaba
Bueno, yo no le dije a esa señora que era el padre de ahí de la catedral, ¿verdad? Porque no le dije, nada más la escuché, que me habló de la atalaya y todo eso. Ya, pues no entré en discusión con ella, pero sí es de admirar cómo hay gente que muchas veces cuando es católica no tiene tiempo de prepararse, no tiene tiempo de predicar la palabra de Dios, pero en cuanto se hacen protestantes, ya se dan tiempo de prepararse. Incluso hasta luego la gente dice cuando es protestante: no, yo cuando era católico nos tenían prohibido leer la Biblia, nos tenían prohibido. Pues si hay cursos, no se le tienen prohibido a nadie estudiar la Biblia. Lo que pasa es que no nos damos tiempo. Entonces, hermanos, por un lado seamos esa buena tierra para escuchar la palabra de Dios, y que si podemos dar el 50, el 60%, no nos quedemos en el 20, en el 30%. Demos nuestro máximo esfuerzo, demos los frutos que Dios espera de nosotros. Y por otro lado, seamos también sembradores. Aunque muchas veces no nos va a tocar ver los frutos, muchas veces no nos va a tocar. Muchas veces a los padres nos puede pasar igualmente que estamos tratando de predicar, estamos tratando de evangelizar y no vemos los frutos. No se preocupen. Dice San Pablo: uno siembra, otro le toca abonar, otro le toca regarle, poner el agüita, otra le tocará cosechar. Pero lo importante es que sembremos la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Que así sea.